Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy es viernes 31 de mayo del año 2024, donde hace un buen tiempo venimos desarrollando esta hermosa serie, Principios de vida que nos ayudan a vivir, y con este principio que venimos desarrollando sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque es fundamental, es una necesidad. Y quiero recalcarte esto, recuérdalo, el mismo Señor Jesucristo, a Él le fue exigido que obedeciera, a Él le fue demandado, el Padre le enseñó, Él aprendió la obediencia. Imagínate, eso lo enseña la palabra de Dios. Ya lo hemos hablado muchísimo también. Y si Él aprendió la obediencia, pues nosotros no nos vamos a quedar atrás. Es decir, como quien dice, Él lo hizo y ya listo, todo está consumado. Claro que sí. Todo está consumado porque Él lo hizo todo. Es decir, Él cumplió con lo que el Padre estaba demandando. Él cumplió con la ira santa que él tenía a su papá por todos los pecados y por el comportamiento tan nefasto, tan rebelde, tan absolutamente perverso que el ser humano estaba haciendo. Y aún así, por todos los que vienen también, porque él dejó ese modelo de vida. Por eso el cristianismo no es una religión. El cristianismo sencillamente es la vida que Cristo nos enseñó a vivir, es el estilo de vida que tenemos que aprender a vivir. No estamos sujetos a ninguna institución creada por el ser humano. Estamos sujetos es a Cristo. Ten en cuenta esto, tenlo muy presente. Cristo es nuestro reto. Cristo se ha de convertir en la vida de todo ser humano y por supuesto muchísimo más para la iglesia. Si tú haces parte de la iglesia del Señor Jesucristo, este mensaje es fundamental para ti, que tú lo tomes con absoluta seguridad, con el deseo enorme de hacer los correctivos que tengas necesidad de hacer. Y déjame decirte, así comiences hoy o ya vengas en tiempo atrás, naturalmente, entonces nunca, siempre y cuando estemos en este cuerpo necesita someterse al Espíritu Santo. Y así es importante que podamos entender entonces que la obediencia es necesaria, la obediencia para poder agradar y glorificar a Dios. Entonces, en este punto, vuelvo y te digo, si el Señor Jesucristo aprendió, tú y yo no vamos a ser la excepción. Tenemos que aprender también. Y hoy vamos a acabar este principio. Hoy vamos a llegar al fin, pero con puntos suspensivos, porque más adelante volveremos a tomar este principio, porque créeme que se necesita volverlo a tomar y retroalimentarnos. Habrán personas que sencillamente lo están dejando pasar porque no están de acuerdo con la obediencia, o no como Dios la demanda, sino como muchos la interpretan y creen que están haciendo bien. Bueno, en todo caso quiero decirte que hoy vamos a terminar este punto y la próxima semana comenzaremos un nuevo tema muy maravilloso también.
un nuevo tema, el cual realmente como estos seguiremos aprendiendo para bendición de nosotros y para la gloria de Dios. Recuerda, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Ahora, ¿por qué importa la obediencia? Recuerda que estamos en esa pregunta. ¿Por qué importa? ¿Por qué es necesario entonces obedecerle a Dios? Bueno, porque en la obediencia glorificamos a Dios y Él se glorifica en nosotros. Es decir, que la bendición es para que nosotros recibamos las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Cuando obedecemos, estamos ganándonos el privilegio de agradar a Dios. Imagínate, y eso es un gran privilegio. Entonces, como Cristo glorificó al Padre, ahora vamos a ver por qué el Padre también quiere glorificarse o se glorificó en el Hijo, en Jesucristo, y es lo que quiere hacer en nosotros. Vamos a tomar como ejemplo la palabra de Dios, precisamente, y te quiero invitar para que abras la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 8. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Qué maravilloso. Mira, la vida eterna consiste en, dicen, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué maravilloso. Este texto es precioso. Versículo 4 continúa diciendo: yo te he glorificado en la tierra. Mira pues, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Puntos suspensivos. Hasta aquí voy a dejarlo, pero te voy a dejar la primera tareita en este espacio, y es: sigue estudiando todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, para que te des cuenta lo maravilloso del Hijo, cómo realmente Él hace lo que el Padre le dice, y ese es el legado que nos dejó a nosotros también. Y Él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hicieses. Mira qué maravilloso. ¿Por qué es importante obedecer? Por eso, porque tenemos un ejemplo maravilloso, tenemos un ejemplo que es indiscutible, no podemos negarlo, absolutamente. Es veraz, es cierto, es verdadero, es continuo, no caduca bajo ninguna circunstancia. La obediencia del Señor Jesucristo es hoy, mañana y por siempre. La enseñanza, bendito sea Dios. Tenemos que aprender a obedecer al Dios de los cielos, es porque tenemos un ejemplo maravilloso y es de bendición para nuestras vidas. Glorifiquémosle a Dios obedeciendo, y Él se va a glorificar en nosotros, seguramente, sin duda alguna. También se nos enseña que la obediencia, por ejemplo, mira este hermoso ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que esto hizo que el rey de Babilonia honrara a Dios. Imagínate, qué maravilloso. Ahora vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, y vamos a leerlo en varias versiones. La primera, la Reina Valera 1960. Entonces dice Daniel 3:28: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mira, esto es maravilloso, que lo diga este hombre realmente, que era una persona y que fue un rey soberbio, que haya reconocido realmente al Dios de los tres amigos de Daniel. Eso es maravilloso, y eso es un ejemplo que nosotros obviamente no lo podemos descartar.
La PDT dice de la siguiente manera el mismo texto, Daniel 3:28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey y arriesgaron sus vidas antes que alabar o arrodillarse para adorar otro Dios. Esto nos tiene que dar un ejemplo muy grande realmente. Acuérdate de los apóstoles cuando les fue dicho que no predicaran de Cristo, y ellos dijeron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, aquí vienen, aquí están unos hombres que prefirieron obedecer a Dios antes que al hombre precisamente. ¿Cómo les fue? Ahí está. Mira cómo realmente les fue de bien. Hay que leer el contexto para aprender entonces más de la historia, de dónde viene, de la orden que había dado Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque estos hombres, Daniel, Sadrach y Abednego, no se arrodillaron ante la imagen que él hizo, y entonces fueron echados al horno, que fue realmente un horno que se calentó 7 veces más. Bueno, puntos suspensivos te lo dejo para que lo estudies. En la NBI dice así, Nueva Versión Internacional: entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera su Dios o que no fuera el suyo. ¿Te das cuenta? Ahora, esto es lo que nos enseña, y acuérdate cuando hablamos tanto acerca de Saúl, ¿qué es lo que no podemos? Te insistía muchísimo que no podemos aprender nosotros de Saúl, es decir, la terquedad que ese hombre tenía tan absurda que lo llevó a él mismo a alabarse y glorificarse, creyendo rotundamente que sí había hecho lo correcto, pero mira que no. Hombre, aprendamos de ese hombre, pero también aprendamos de estos varones que sinceramente ellos glorificaron a Dios. Ellos realmente desobedecieron la orden real, como lo dice el mismo rey. El mismo rey es el que dice: no contemplaron absolutamente ninguna orden real, sino que dijeron no y punto. Es así de sencillo. Entonces, la obediencia de Pablo, por ejemplo, también, como para obtener otros ejemplos muy hermosos, la obediencia del apóstol Pablo y Silas en la cárcel de Filipos llevó a la salvación del carcelero. Yo te estoy trayendo los versos puntuales, pero yo te voy a invitar para que vayas al contexto y conozcas la historia, y entonces seas más entendido, más estudiado y más consagrado a Dios y a su palabra, y ahí sí puedas entonces entender y conocer a Dios como Él quiere que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 29 al 30 dice: Él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Imagínate, este hombre, ahora la pregunta ¿por qué? Es ahí donde te quiero invitar para que vayas al contexto realmente. Para que estudies el contexto y entonces aprendas realmente por qué. ¿Qué llevó al carcelero a decirle a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes por qué? Te lo voy a adelantar en algo: porque eran hombres obedientes, le obedecieron, y entonces pasó algo sobrenatural en ese momento. Eso es lo que ocasiona la obediencia, cosas sobrenaturales. Sigamos aprendiendo. La obediencia nos permite vivir una vida de gozo, arraigados en el Señor y confiados en nuestra esperanza eterna. Siempre podemos ser recompensados por Dios. El Salmo 119, 1-2 dice: Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón le buscan. Qué interesante, ¿no? Ahora, yo te tengo una noticia importante. Dios es un Dios, es misericordioso. Esa es una noticia que tú tienes que aprender a comprender y entenderla. Sí, ya lo sé, no es noticia para mí. De conocimiento puede que lo sepas, pero de experiencia, de vivencia, sí. Bueno, entonces yo qué te quiero decir, que si hemos estado viviendo para Él,
Si hemos seguido sus mandamientos, por el contrario, si no hemos estado viviendo en el mundo y para el mundo, entonces podemos ser transformados por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Podemos pedir perdón a Dios y Él lo dará, y elegirá olvidar nuestro pecado, como si nunca hubiéramos cometido el pecado en primer lugar. Le glorifica que haga eso, porque así está escrito en la palabra de Dios. Eso le agrada al Dios de los cielos, que nosotros le obedezcamos, que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le agrademos en nuestras acciones. Recuerda estos 3 puntos, estos 3 términos: mente, o sea, pensamientos; boca, lenguaje; y corazón, hechos, actitud, estilo de vida, acciones. Eso es importante: pensar como Cristo, hablar como Cristo y actuar como Cristo. Es fundamental. Ahora, en cuanto a esto que te acabo de decir, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 17, y también lo vamos a hacer en varias versiones. Dice, Hebreos 10, 16, 17, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Recuerda por qué sucede esto: por la obediencia. Por la obediencia. Por presentarle a Dios un corazón dispuesto a obedecerle. El mismo texto, Hebreos 10, 16, 17, te lo voy a leer en la NBI. Y ahorita tengo una pregunta importante, y con respecto a eso te voy a dejar otra tarea. NBI dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y luego la PDT dice: este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice: nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Aquí te voy a dejar de tareita en este texto, en las versiones, por supuesto, y la puedes mirar en otras versiones si es de tu gusto. Se repiten varias cosas allí. Se repiten. Es decir, es el mismo texto, por supuesto, pero como es en varias versiones, te voy a invitar a que lo hagas en ese estudio realmente y veas qué es lo que se repite allí. Y entonces el texto principal, por supuesto, que es Hebreos 10, en sus versículos 16 y 17, tiene una gran importancia y tú vas a aprender muchísimo. Y seguro que le dirás a Dios: gracias porque estoy aprendiendo a conocerte y a entenderte. Bueno, familia, ¿cómo vamos entonces a terminar este texto? ¿Qué aplicación? ¿Por qué vas a optar tú? Yo te voy a decir, en lo personal, yo me quedo con lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl. Yo voy a definir y a concluir, y será la aplicación de mi día a día, y por lo cual te invito a que también lo consideres y te unas a esta causa, a la escuela de la obediencia, que te matricules en la escuela de obedecer a Dios. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Mira, el primer libro de Samuel, capítulo 15, los versículos 22 y 23, y te lo voy a decir en la NTV. Dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Ponle sentido. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Mira qué interesante. Tú puedes decir: es que yo nunca he practicado la hechicería. Pero si has practicado la rebeldía, entonces una cosa con la otra es igual para Dios. Y lo mismo, tú podrás decir: pero es que yo no rindo culto a ídolos. Pero eres terco. Eres una persona terca, que no quieres escuchar la voz de Dios, que no quieres escuchar esa voz preciosa que sirve es para bendición tuya, que no le prestas atención, que tienes tus oídos en otras circunstancias, en otras voces diferentes a la voz de Dios. Eso es igual a que tú eres un idólatra.
La palabra de Dios es la que lo enseña. Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo estás tú obedeciendo entonces? ¿Es la palabra de Dios más preciosa, más crucial y más fundamental que tus mismos deseos, que tus mismas metas, que la comida que consumes, aún tu aliento? ¿Estás luchando por obedecer la palabra de Dios como si fuera más importante que tu propia vida? Yo te quiero sugerir, pídele entonces a tu Salvador, al Señor Jesucristo, que te ayude a ver la belleza de la palabra de Dios, para que con la ayuda del Espíritu Santo puedas considerarla y obedecerla como lo hizo Jesús en su camino hacia la cruz. Mira qué interesante. Mira, ¿te das cuenta? Como comenzamos, terminamos. Jesucristo es nuestro molde, modelo y ejemplo. Y ahora viene la última tareita que te quiero dejar con respecto a este punto. Estudia, ponle sentido, estudia, no lo leas. Es decir, no solamente lectura, sino que a la lectura aplícale el estudio. El Salmo 119. Estudia el Salmo 119, todo a conciencia, sin afanes, concienzudamente, dedicado, esforzado, siempre. Estudia el Salmo 119. Y cuando lo hagas, cuando termines este estudio, vas a ver si no vas a terminar amando la palabra de Dios. Con eso te digo todo. Si quieres amar la palabra de Dios, a Dios y a su palabra, estudia el Salmo 119. Con eso te invito a que nos acerquemos a Dios y le demos gracias por esta enseñanza que nos ha dado a través de estas meditaciones y de esta serie tan importante, lo que tiene que ver con los principios de vida que nos ayudan a vivir. La obediencia, un principio fundamental. Te quiero dar gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Alabo tu santo nombre. Gracias, Señor. Tu palabra me enseña, no a nosotros, oh Jehová, y yo te lo digo en primera persona, no a mí, oh Dios, no a mí, sino a tu nombre siempre sea dada la gloria. Sí, dile al Señor, yo te quiero dar toda la gloria a ti, con mi vida, con mi fe, con mi forma de pensar, con mi forma de hablar y con mi forma de actuar o vivir. Y quiero tener a Cristo como mi ejemplo multimodelo. Así como Él aprendió a obedecerte, yo también me matriculo en la escuela de la obediencia para aprender a obedecerte y a glorificarte conforme a tu voluntad. Gracias, papá. Gracias por esta hermosa enseñanza. Gracias por enseñarme a través de estas meditaciones el pan de vida, a conocerte y a entenderte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, mira, qué tan interesante. Seguimos avanzando, como te lo he dicho. Recuerda, reenvíale estas hermosas enseñanzas a todos tus contactos, a tu familia. Seguro que vamos a hacer una bonita obra para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.